Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Soy Alex Soldado, cristiano católico, laico comprometido con su fe, laico que conoce y da razón de su fe. Yo voy a demostrar que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, con la Biblia, con tradición, magisterio y los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soy sola escritura. Que Dios los bendiga, viva Cristo Rey y disfruten de este debate. Ok, perfecto. Teniendo en cuenta las reglas que se pusieron, son 20 de tesis, 20 de argumentación, 10 refutación y luego 30 preguntas y 15 segundos para responder cada pregunta de sí o no y por qué. Ok, inicias tú, mi estimado Adolfo. Cuando tú inicies a hablar, te pongo el tiempo. 3, 2, 1, adelante. Bien. ¿Podrías apagar tu micrófono? Apaguen todos sus micrófonos, por favor. Una pregunta, ¿cómo se apaga el micrófono? Si quieres te lo apago yo, si quieres. No. Si tú lo silencias, no vas a escuchar cuando él objete. Cierto. Mi estimado Gerson. Tienes una figurita de micro ahí abajo. Gerson, en el live tienes 3 puntos a la derecha abajo. Y ahí dice micrófono. Le das al botoncito verde, se mueve a verde. Perfecto. Te reseteo el tiempo en honor a la verdad. Tienes 20 minutos. Nuevamente, 3, 2, 1, adelante. Muy bien. El día de hoy les voy a presentar a la verdadera iglesia de Yeshua, la cual no nace en Mateo 16, 18 realmente, sino nace desde el Génesis, porque sabemos que Adán y Eva son iglesia de Cristo. Abraham es iglesia de Cristo, Noé es iglesia de Cristo. Por lo tanto, nace desde allá. Moisés es iglesia de Cristo. Isaías es iglesia de Cristo. Estamos fundamentados sobre los profetas y apóstoles. Y no son los profetas del Nuevo Testamento como algunos argumentan, sino los del Antiguo Testamento. Para empezar, no existe una iglesia como la conocen algunas personas. Eso no existe. Existe una cajal y una eclesía, que simple y sencillamente son congregaciones, nada más. Existe un solo pueblo congregado ante el Señor Todopoderoso. Eso es lo que existe literalmente. Cuando vamos a Génesis 12, Dios llama a Abraham y le promete algo. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. La bendición es por la fe y por la ley. Ambas cosas. Porque el que tiene fe cumple la ley. Y el que cumple la ley tiene fe. Por lo tanto, el pueblo de Dios es aquel que cumple la ley por fe. Muy claro. Guarda el día de reposo, guarda las fiestas, guarda toda la ley de Moisés. Yo espero que mi contrincante, el hermano Alex, el hermano separado Alex, sepa la diferencia entre ley y pacto. Porque si él presenta su iglesia desde Mateo 16, 18, sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento, él no está presentando a la iglesia del Mesías. No está presentando sobre el fundamento bíblico de la iglesia. En Génesis 12 vemos muy claramente la promesa. Indiscutiblemente, Abraham es el padre de la fe. Y siendo el padre de la fe, es iglesia. Por lo tanto, tenemos que nombrarlo a él. Tenemos que nombrarlo siempre que debamos o vayamos a presentar a la iglesia. ¿Qué significa cajal? Literalmente del hebreo. Significa asamblea, congregación o pueblo reunido. Y luego en Deuteronomio 23 dice, no entrará en la congregación de Yod-Hei Bab-Hei. Otra vez la palabra cajal. Si se quiere presentar a una iglesia jerárquica que tiene catedrales, que tiene templos, eso no es la iglesia de Cristo.
Y yo no estoy presentando mi iglesia como un lugar de templos, estoy presentando mi iglesia como el pueblo de Dios, que es muy diferente. Pero también vemos que literalmente, siglos antes de Cristo, los judíos tradujeron del Antiguo Testamento lo que se llama Septuaginta, y los traductores tradujeron Cajal como eclesía. Por lo tanto, indiscutiblemente no es iglesia, porque la palabra iglesia no es una traducción. Tampoco es una transliteración. Yo espero que mi contrincante sepa la diferencia entre traducción, transliteración y castellanización. Si no lo sabe, no habrá presentado ninguna clase de iglesia. Y yo sí les estoy presentando la mía. Luego también vemos en Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía en el desierto, y en el desierto no había ninguna clase de edificios, ni catedrales, ni imágenes que ellos puedan sostener para fundamentar su doctrina de las imágenes, que ese es el otro tema, ¿no? Porque aquí estamos presentando no solamente la iglesia, sino también la doctrina de la iglesia. A no ser que Alex me presente a mí una iglesia sin doctrina. Si me presenta una iglesia sin la doctrina bíblica, él no está presentando a su iglesia. Donde se le ocurra presentarme a su iglesia y la doctrina católica no fundamentada en las escrituras, se terminó el debate. Porque nunca va a poder demostrar la doctrina católica en las escrituras, y ese es el tema. Entonces, Hechos 7:38 está citando indiscutiblemente la Torá. Y en la Torá dice Cajal, no iglesia, porque esa no es una traducción. Entonces, el Espíritu Santo, que está obviamente inspirando en Hechos 7:38, está diciendo que hay una congregación en el desierto. Muchos afirman que la iglesia inicia en Mateo 16:18. Pero en Mateo 16:18 te está llevando al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no tiene una sola promesa de fundación de iglesia con sucesión apostólica o cosa parecida. No hay nada. Y si la Iglesia Católica vino a cumplir algo que no existe, entonces no es la Iglesia de Dios, o la congregación de Dios, o la Cajal de Dios. En Mateo 16:18 dice: edificaré mi iglesia sobre la Petra, no sobre Petros. Que de hecho, no sé si se llama Catedral de Pedro o Basílica de Pedro. Ahí me corrigen porque, bueno, no es que me interese mucho saber cómo se dicen estas o cuáles son los nombres o títulos de estos edificios, ¿no? Pero ni siquiera se llamaba Pedro él. Ni siquiera conocen el verdadero nombre del supuesto primer papa. Entonces, Mateo 16:18 habla de edificar la iglesia sobre una masa rocosa. Y es más, lo extraño es que Pedro nunca dijo ser esa masa rocosa. Jamás, ni una sola vez. Yo sí les estoy presentando mi iglesia sobre Mateo 16:18. Por supuesto, porque mi iglesia sí está fundamentada sobre la masa rocosa. En fin, Efesios 2:19 y 20 habla algo muy específico, llamándonos ciudadanos de un pueblo desde el 12. ¿Sí? Antes sin Cristo estabais, eso le está hablando a los gentiles. Yo espero que también sepan la diferencia entre gentil, heleno y israelita o judío. Espero que lo sepan, si no van a salir, va a salir muy mal de aquí el hermano católico. En Efesios 2:12, específicamente hasta el 20, dice: estaban alejados de la promesa y de los pactos. Si no me pueden presentar los 5 pactos sobre los cuales está fundamentada la iglesia, entonces ustedes no tienen iglesia. 5 pactos y me los van a tener que presentar. Sobre el fundamento apostólico y profético, ustedes estaban alejados de la promesa y de los pactos, pero ahora han recibido la ciudadanía
de Israel. Si mi contrincante no menciona que es israelita y que tiene la ciudadanía de Israel, él no está presentando a la iglesia verdadera. Para nada. De ninguna manera la está presentando. Si no presenta a la cajal judía, no está presentando a la iglesia verdadera. Si no es israelita, no está presentando a la iglesia verdadera. Si no dice que según Apocalipsis 21 va a entrar por una de las puertas que tienen los nombres de Israel, no está presentando a la iglesia verdadera. Es más, el único edificio que podemos constatar es el edificio de 2.200 kilómetros de largo, 2.200 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros de altura, que es la Nueva Jerusalén. Y es el único edificio. Ahora bien, si él dice que está presentando a su iglesia y no menciona Apocalipsis 21 y no menciona que vamos a entrar por una de las 12 puertas que tienen los nombres de los hijos de Israel, él no está presentando a la iglesia del Mesías. Es más, si todavía se le ocurre decir que es un gentil, no está presentando a la iglesia del Mesías. Por otro lado, si se le ocurre decir, porque yo le estoy presentando a mi iglesia, ¿no? La que entra por las puertas de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, de una de las 12 puertas, etcétera, etcétera. Todo esto se lo estoy presentando yo, porque yo sí creo en la iglesia del Mesías, y es una sola iglesia, que es eclesía, que es cajal, que en realidad es congregación o pueblo, no más. Yo no les voy a presentar a una iglesia con sucesión apostólica porque Pedro no era un papa y porque la escritura no presenta a Pedro dejando a su sucesor. Eso no está en las escrituras. Por eso yo no lo voy a presentar. No puedo presentar una sucesión apostólica o papal que nunca inició. Yo no puedo hacer eso. Nosotros estamos fundamentados en la doctrina. Porque la iglesia de Cristo, eclesía cajal pueblo, es una doncella virgen que cumple los mandamientos de Dios. Y dentro de estos mandamientos está guardar el día de reposo, cosa que la iglesia católica mutiló. Entonces, ¿cómo puede ser iglesia de Cristo siendo que están mutilando mandamientos? Eso es lo principal, porque en Apocalipsis 12 dice muy claramente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen la fe en el Mesías. Y en Isaías 56 dice que todos los hijos de los extranjeros y extraños que guarden el día de reposo recibirán mejor nombre que el de los hijos. Es más, si esta persona no menciona que es israelita, estará negando el pacto de Jeremías 31, 31, 32 y 33, que dice muy claramente, haré un pacto nuevo, se dice Berit Hadashah. Haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice Iglesia Católica ahí. Si lo niega, la Iglesia Católica no tiene el pacto. Y el problema de no tener el pacto es que no tienen la ley en la mente y tampoco tienen la ley escrita en el corazón. Cosa que también menciona el libro de Hebreos. ¿Sí? Si llegase a presentar su iglesia de alguna forma o manera que no pueda representarla en la Biblia misma, entonces él no representa a la iglesia de Cristo. Claro, no estoy negando que son iglesia. Sí, el hermano soldado pertenece a una iglesia. Sí, pero no es la iglesia de Cristo. Porque él pertenece a otra congregación. Puede ser la congregación de Satanás, de Lucifer, de Betzebú, de la congregación que quiera, porque eso es iglesia también. Es congregación. Y entonces le estoy dando todas las respuestas por misericordia para que no cometa el error garrafal de presentar lo que no es iglesia. Por favor, no cometa el error. Es más, si me presenta la basílica tal, si me presenta la sucesión papal tal, si me presenta el edificio tal, la iglesia primitiva se reunía en casas. Cosa que yo también hago. Y no se reunían en edificios enormes, ni basílicas, ni tenían imágenes, ni tenían procesiones, ni Pedro mandó en ninguna parte.
Ni Pablo le fue a preguntar a Pedro, oye, ¿será que voy al mundo a predicar? Todo lo que me presente de sucesión apostólica o autoridad papal o cosa parecida, si no lo fundamenta en las escrituras, textual, explícita, implícita o por inferencia, no tenemos por qué creerle. ¿Se entiende? Ahora bien, según el Salmo 119:45, de hecho la ley nos da libertad. Si él no presenta su iglesia con la ley, y si no puede presentar su iglesia guardando todos los mandamientos de Dios, entonces no es la iglesia de Cristo. Ni siquiera se llamaba Cristo, ¿sí? Se llamaba Yeshua. Si él presenta una iglesia de Cristo, esa no es la iglesia. Si presenta una iglesia de Jesús, no es iglesia de Yeshua. A no ser que esté presentando la iglesia de Jesús Adrián Romero, de Jesús aquel que está en una cantina o de cualquier Jesús. Me tiene que presentar la iglesia de Yeshua, porque Yeshua era judío. Me tiene que presentar la iglesia fundamentada en el Antiguo Testamento. Si no puede hacer eso, no está presentando a la iglesia de Cristo. Para que nos entendamos. Que en realidad es Mashiach, Yeshua. Si no menciona el Antiguo Testamento para presentar su iglesia, la iglesia que presentó es falsa. Literalmente hablando. Me tiene que presentar. 5 minutos te quedan. Ya te había entendido, mi hermano, no te preocupes. Me tiene que presentar su iglesia por toda la Biblia, como yo lo he hecho, desde Génesis 12, Génesis 3. En tu simiente serán benditas todas las naciones. El que aplasta la cabeza de la serpiente es Yeshua. Si me presenta su iglesia con una mujer aplastando la cabeza de la serpiente, esa iglesia no es la iglesia de Dios. ¿Sí? Que quede muy claro. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que pasa con Mateo 16:18? Si me presenta su iglesia fundamentada en Pedro, esa iglesia no es la iglesia de Yeshua. Si me presenta la iglesia fundamentada en Yeshua, entonces va a tener que dejar de ser católico. Porque entonces estaría negando el fundamento papal. Pero si me presenta al fundamento papal sobre Pedro, según Mateo 16:18, me va a tener que demostrar que Pedro tenía la jerarquía sobre toda la iglesia en la Biblia. Si se pasa a la historia, ya falló, porque el fundamento es la Biblia. Si nunca nació, la historia ya no importa. No lo tenemos que tomar en cuenta. Me lo tiene que presentar todo en las Escrituras, porque ellos mismos hicieron las Escrituras. Si ellos mismos hicieron las Escrituras, sería muy raro que no hayan puesto ahí el ejemplo de sucesión papal. Ejemplo fundamental para demostrar la iglesia de ellos. Yo no necesito la sucesión papal para demostrar mi iglesia. No la necesito. Y tampoco necesito la historia para demostrar mi iglesia, porque estamos fundamentados en la doctrina. No en una sucesión, no en una historia, porque la historia y la sucesión son un teléfono descompuesto. Me interesa lo tangible, me interesan las escrituras, me interesa lo que el escrito dice. No puedo creerle a nada que no esté en las escrituras respecto a doctrina, moral, fe, conducta y fundamento apostólico y profético. Si él no me puede presentar las prácticas católicas dentro de la palabra de Dios, la Biblia, que ellos mismos hicieron, entonces no está presentando a su iglesia. Y listo. Lo dejo ahí. Perfecto. Te quedaban 2 minutos con 30. ¿Lo dejas hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Gerson, adelante. Le pones el tiempo. Igual yo lo voy a tomar aquí para que no digan que se ha tomado más o menos. ¿Sale? Hola, soldado, ¿estás listo para que inicie con tu tiempo? Sí, dame un minuto, por favor.
Sí, dame un Ok, te minuto, damos por un favor. minuto para que se prepare. Ok, cuando tú me digas, solo no te tardes, por favor. Ok, perfecto. Iniciamos. Sí, permítanme, por favor, por acá, nomás, acá me organizo bien acá con mis argumentos. Y listo, porque este debate fue improviso nada más así tan de repente, ¿no? Pero no pasa nada. Ok, adelante. Antes, ¿ya? Dale mi tiempo ahí. ¿Listo? Ok, Listo, ya está. perfecto. Muy buenas noches, queridos hermanos. Que Dios los bendiga, hermanitos. Un abrazo. Viva Cristo Rey y viva la Iglesia Católica. Como católicos, recuerden que yo voy a demostrar que la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. La única iglesia. Y le voy a dar Biblia, ya que él también dijo que ellos crearon las escrituras. Listo. Le voy a dar Biblia. Ahora bien, queridos hermanos, Mateo 16:18, Cristo es muy claro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ya? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Juan 21:15, Pedro es el encargado. Oigan muy bien, en Mateo 17:18, Pedro es el encargado de gobernar la iglesia. Juan 21:15, se fue el moderador. Para mi tiempo ahí, por favor, Gerson. Sí, Por sí, favor, deténlo. continúes, no tiene caso parar el debate. Sí, Ok, sí, pero sí. a ver, Alex. No, está bien. Si quieren que vuelva el moderador, tal vez se le fue la luz, o que suba otro amigo tuyo católico a moderar en vez de él, porque pudo haber sido que se le fue la luz. No podía irse nada más así. Parece que se le fue el internet, la luz o algo pasó. Si te sentís en desventaja, sí, yo diría que nadie te va a interrumpir, pero si tú quieres, alguien te No, puede no, claro. moderar. Claro, lo más correcto es que esté también acá Eddie como católico, ya que también ustedes son dos, Mis hermanos, ¿hay algún católico que quiera moderar acá, soldado? Porque la otra persona se fue por alguna razón que no sabemos. Hay alguien, tiene que abrir live y así lo invitamos a subir. A ver, bien, aquí está Eddie. Yo propongo, Se llama Eddie, yo ¿no? propongo que continúe porque yo soy moderador de soldados, no tuyo, tú no puedes No, sí, interrumpir claro, sí, ahorita, pero claro, yo puedo seguir, pero me gustaría también que esté Eddie por acá y ya si no vuelve Eddie, pues sí, claro, vamos a seguir, no hay problema. Pero ¿cómo se llama? ¿Se ¿qué llama te Eddie? parece si faltan Eddie. ¿qué te parece si cuando falten 5 minutos no llega lo detenemos? Porque nadie él no va a interrumpirte ahorita. ¿Te sentís incómodo ¿Te sin parece él? bien? ¿Te sentís incómodo sin él? Creo que ya viene. Por acá lo invité y creo que ya viene. Dice Johanna que puede moderarte, ¿te parece? Sí, ahorita viene, esperemos a que venga Eddie y ya si Mi no viene, hermano, listo, pero sí tenés que podemos comprender que no podemos estarlo esperando tampoco. Te soy honesto. Tenemos 700 personas acá en vivo y tampoco podemos esperar porque no sabemos qué le pasó. Claro, pero sí hay que esperar, tranquilo. Johanna, abre live, Johanna, y te dejamos Hermano, subir porque yo no puedo esperar tampoco a que él. si alguien ahí, si alguien ahí puede avisarle al hermano Eddie o alguien que tenga el número del hermano Eddie, pregúntele ahí qué pasó, a lo mejor se le fue la luz o algo, para que me avise y así pueda subir alguien más. Johanna, abre live y ahorita te mando la coemisión porque no podemos esperar. Se le fue la luz. No vamos a esperar 2 horas a que le venga. Cuando llegue, se va Johanna y ahorita no te van a interrumpir, por favor, no. Si en el tiempo de preguntas y respuestas, ahí sí va a ser necesario, pero en tu tiempo de exposición no va a interrumpirte. Listo. Entonces sigamos, no pasa nada, sigamos. Devuélvele todo el tiempo y yo voy a esperar a Johanna que venga y que lo modere y si no, pues... Va a subir Eddie, pasó algo por allá, pero ahí listo.
Ok, Empieza perfecto. tu tiempo, amigo. Ok, vamos, hermanitos. Vamos, ok. Jesucristo es bien claro en Mateo 16, 18. Y a mi vez, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Cristo es bien claro, ¿ya? Y según la Biblia, vamos a ver si esa iglesia, cuánto va a durar, o si se terminó o se acabó. Pero veamos algo muy claro, que la misma Biblia dice que la iglesia que fundó el mismo Jesucristo durará hasta el fin del mundo. El mismo Jesucristo promete estar todos los días con su iglesia. Mateo 28 al 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo, hasta el fin de la historia, ¿ya? Entonces vemos claramente de que Jesús aquí afirma que ni el poder, oigan muy bien, que ni el poder del infierno la podrá vencer, la podrá acabar o prevalecerá en contra de ella. Mateo 16, 18 es claro, los poderes del infierno no la podrán vencer. Ahora, vemos algo claro de que la Iglesia Católica es la más antigua, oigan muy bien, es la más antigua, es la única iglesia que viene desde Jesucristo hasta hoy. Ahora, ¿cómo sabemos que es la Iglesia Católica? Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque es la única iglesia que llega hasta Jesús. Lo sabemos, ¿por qué? Por testimonios y documentos históricos que se puede ver a continuación. Ejemplo, lista de los papas que nosotros tenemos desde San Pedro hasta el día de hoy. Tenemos escritos de la Iglesia Católica y lo voy a argumentar con Biblia. Póngale mucho cuidado. Oiga muy bien. Quiero mencionar esto antes de ir a los textos bíblicos. Veamos, quiero mencionar esto. Los padres de la iglesia son cristianos de los primeros siglos de la historia de la iglesia, obispos, presbíteros, diáconos, y se distinguieron también por la santidad de vida. Estamos claros hasta ahí. Ahora bien, queridos hermanos, voy con mi argumento. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vemos que Pedro aquí es el encargado de gobernar la iglesia. Juan 21, 15, Pedro es el encargado de apacentar el rebaño. ¿Por qué? Porque Cristo le dice: apacienta mis ovejas. Lucas 22, 31, Pedro es el encargado de apacentar el rebaño. Vamos a ir a Lucas 22, 31, con Biblia. Y esperemos que aquí mi oponente pueda refutar mis argumentos. Escúchame, Lucas 22, 31. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Oigan lo que lo dice Cristo. Entonces vemos claramente que Pedro es el que tiene que apacentar y cuidar el rebaño. Ahora vemos otro ejemplo más claro. En Hechos 1, 13, María está presente. Oigan, María está presente en la iglesia primitiva. Vamos a ir a Hechos con Biblia. Esperemos a que ahí nuestro amigo pueda también tomar los textos bíblicos, porque me gustaría también que él refute lo que yo estoy argumentando con Biblia. Ahora bien, oiga muy claro. Hechos 1, por acá vamos a ver, Hechos, está por acá, perfecto, listo. Oigan, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Simón, Andrés, Santiago, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. Oigan lo que dice, escuchen muy bien, póngale oído a la palabra de Dios. Y María, la madre de Jesús. ¿Quién estaba presente en la iglesia primitiva? María, la madre de Jesús. Veamos. Pero Jesús le dice a la iglesia: cuídense de la levadura de los fariseos. Mateo 16, 12. ¿Ya? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál levadura? O sea, se refería a la doctrina de los fariseos. Juan 1, 42. Vemos claramente que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Jesucristo, le cambió el nombre con un significado, con un plan. Cristo le tenía un plan a Pedro. Cristo le tenía le tenía un plan, una misión a Pedro. Pero vamos a ver qué es lo que dice
En Juan 1:42. Vamos a ver lo que dice Juan 1:42. Juan 1:42, perfecto, por acá está. Listo. Ok, oigan lo que dice la palabra de Dios. Escuchen. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Oigan, pero te llamarás Kefas. Oigan, ¿qué le dice Cristo? Kefas, que quiere decir piedra. Ahora, porque vemos que ya en Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro, y ahora yo te digo, escucha bien, ¿por qué creen que dice allá en Mateo 18: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Dice: edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. Una sola iglesia. Pero vamos a ver si esa iglesia se terminó, se acabó. No, no se acabó. Mateo 28:20 dice que ni los poderes del infierno la podrán vencer. Y dice, oiga muy bien, que le dice Jesucristo a Pedro: y yo a ti, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Una autoridad que le da Cristo al mismo Pedro, como dice también allá en Isaías 22:22, una autoridad, una mayordomía que le da Cristo, una autoridad. ¿Para qué? Oigan muy bien, ¿para qué? Para su iglesia. Y se le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dio las llaves? A Pedro. ¿Para qué? Para cerrar, oigan, y abrir. Y él le dio la autoridad. El mismo Jesucristo le dio la autoridad a Pedro. Por eso en la iglesia católica se habla de las llaves del reino de los cielos. En ninguna otra iglesia se habla, oiga bien, en ninguna otra iglesia se habla sobre las llaves. Pero los protestantes, los evangélicos y los israelitas no pueden demostrar eso. Ahora bien, escuchen bien. Lo que Pedro ate aquí en la tierra, Jesucristo lo respalda allá en el cielo. ¿Y se lo dio dónde? En la iglesia. A Pedro, específicamente a Pedro. Por eso el Evangelio de San Juan 21:15, Lucas 22:31 nos muestran que era importante de que Jesús deja la iglesia y con una autoridad que nosotros lo llamamos Papa, esa autoridad que le da el mismo Jesucristo a Pedro. Oiga muy bien. ¿Y qué es el Papa? Le voy a demostrar qué es el Papa. Juan 21:15. Oiga bien, es el que apacenta, eso es el que cuida. Y eso es lo que hace el Papa. Por eso nosotros lo llamamos, como católicos, lo llamamos pastor. Lucas 22:31, vemos ahí alguien visible dentro de la iglesia de Cristo, una cabeza visible dentro de la iglesia del mismo Jesucristo, como el que cuida, como el que apacienta, y eso se lo dio Jesucristo, se lo dio Jesucristo. Esperemos que aquí mi estimado, mi oponente pueda refutar lo que yo estoy mencionando el día de hoy. Ahora, la fundación de Pedro como pastor, oigan bien, la fundación de Pedro como pastor se lo da el mismo Jesucristo cuando él le dice: cuida y apacienta mis ovejas. ¿Quién se lo dio? Cristo. Cristo, al menos a que me diga todo lo contrario el Señor, porque aquí en su argumentación no pudo demostrar nada. Ahora bien, universal. ¿Qué significa universal? Le voy a demostrar la universalidad de la iglesia. Marcos 16:15, id por todo el mundo. Oiga muy bien, id por todo el mundo. Eso significa universal. Por eso la iglesia católica es universal. Por eso esa iglesia es la encargada de predicar el evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo. Ejemplo. Le voy a poner ejemplo, señor Torá. Escuche muy bien lo que le voy a mencionar porque creo que refute eso también. La misa se celebra en todo el mundo. Se predica el mismo evangelio. Se mantiene la misma doctrina. Eso es universal. Esa es la iglesia católica. ¿Qué es universal, mis estimados hermanos? El que tiene la misma doctrina, el que mantiene la misma enseñanza, el que mantiene, oigan muy bien, una sola liturgia dentro de la misma iglesia. Y esa es la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Hechos 2:3. La tarea de la iglesia. Vamos a ver qué es la tarea de la iglesia. Hechos 2:3. Oigan muy bien. Vamos a saltarnos por... escúchenme lo que dice aquí. Los judíos piadosos de todas las naciones. Oigan, judíos piadosos de todas las naciones. Eso significa universal. Eso significa universal. Dios es universal, sí. Claro, por eso nosotros decimos de que la iglesia católica está por todo el mundo, por todos lados. Y Dios quiere salvarnos a través de su iglesia, sí. Para eso Cristo deja su iglesia, para que las almas se salven.
Pero como el diablo no quiere que las almas se salven, pues claro que la va a atacar, la va a atacar. Entonces, ¿es muy importante la iglesia de Cristo para la salvación? Sí. ¿Cuál iglesia? La iglesia universal, aquella iglesia que tiene a Pedro, y se lo voy a demostrar, donde la iglesia tiene obispos, diáconos, presbíteros, y no hay un desorden como en las otras sectas protestantes que andan por ahí. Y en esa iglesia es donde se permanece una sola enseñanza, una sola doctrina. Y no porque sea también, no porque se autonombren pastores también como hacen los evangélicos, no. Porque el mismo Jesucristo lo nombró a Pedro una misión, un pastorado, le da una misión. Y eso es lo que hace el Papa. Pero vean, miren, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Cristo en Hechos 2:47. Escuchen, güey, vamos a Hechos 2:47. Póngale mucho cuidado, queridos hermanos. Hechos 2:47. Esperemos que refute el Señor todo lo que yo estoy mencionando, porque yo no voy a permitir también, porque esto es serio. Lo que vino a demostrar es que la iglesia es la verdadera, sí, pero no sé qué iglesia pudo demostrar él, pero yo lo voy a demostrar y le estoy demostrando que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Oigan, pónganle mucho cuidado. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, oigan, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que iban de ser salvos. Dios agregaba cada día a la iglesia, a la comunidad, a los que iban de ser salvos. ¿Para qué los agregaba? ¿Para qué los agregaba Cristo? Para que se salvaran, claro, para que se salvaran. Y ningún protestante me puede decir a mí que la iglesia no es importante para la salvación, porque el mismo San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y no se puede separar, oigan muy bien, no se puede separar a Cristo, que es cabeza del cuerpo, porque estaríamos deformando a Cristo y sería un Cristo deformado. Colosenses 1:18, Cristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Óigale, póngale mucho cuidado. Efesios 3:20 al 21, la gloria a él se le da en su iglesia. ¿En cuál iglesia? ¿En cuál iglesia? Oigan lo que dice, Efesios 3:20 al 21, la gloria sea él en su iglesia. Por eso defiendo la iglesia católica, porque es el cuerpo místico de Jesucristo. Y en esa están los medios de salvación. En esa iglesia está la plenitud del evangelio. Y los protestantes dicen, yo fundo mi iglesia y esta es la iglesia de Cristo. Mentira, mentira de Satanás. Primera de Timoteo 3:15, queridos hermanos, escuchen. Primera de Timoteo 3:15, San Pablo dice cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por eso, en la iglesia de Cristo se mantiene una sola enseñanza, una sola doctrina. En esa iglesia está la verdad. Lo dice San Pablo, que si me demoro, que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, baluarte de la verdad, columna o fundamento de la verdad en otras traducciones. Llegó el hermano Max. Saludos. ¿Me puede parar mi tiempo, por favor, hermano? Ahí, por favor, Gerson. Para el tiempo. Gracias. Gracias, ¿Cómo? Max, por ¿Ya terminaste? No, espérese, yo lo voy a moderar. Yo voy a moderar cuando se le toque el tiempo al hermano Alexander y siga usted, Alfonso. Yo voy a moderar porque el hermano... Sí, pero ya terminó ¿ya terminó de exponer o no? No ha terminado. Entonces no interrumpan, que siga. Por eso pido pausa. Después te presentas, Max. Hermano Alexander, termina. Sí, termina. Después dame el tiempo, por favor. Me avisas cuando faltan 3 minutos, por favor. Perfecto. Entonces, queridos hermanos, vemos que en Primera de Timoteo 3:15, como dice San Pablo, que si me demoro, que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es columna y base y fundamento de la verdad. Aquí San Pablo dice cuál es la casa de Dios, la iglesia. ¿Cuál iglesia? Aquella que tiene a Pedro como pastor, aquella que tiene la Eucaristía, aquella que tiene a María. Oigan bien, y ningún protestante, ninguna otra iglesia fuera que no es la de Cristo, no tiene a María. ¿Por qué? Porque están en contra de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:10, vamos a ir a Efesios 3:10. Póngale mucho cuidado, queridos hermanos. Efesios 3:10, vamos a ver por acá. Rápidamente, Efesios. Por acá, disculpen, queridos hermanos. Por acá, Efesios, por acá. Oigan, aquí está, Efesios 3:10. Póngale mucho cuidado, queridos hermanos. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, oigan,
mirando a la iglesia la multiforme y sabiduría de Dios. Póngale mucho cuidado, queridos hermanos. ¿Dónde se da la multiforme y sabiduría de Dios? En la iglesia. En la iglesia. ¿Cuál iglesia? Aquella iglesia que no miente. Aquella iglesia que te enseña la verdad. Aquella iglesia que mantiene la verdad. ¿Cuál verdad? La que el mismo Jesucristo le entregó a sus apóstoles. Esa doctrina. Ejemplo, queridos hermanos. Doctrina de Cristo. Quería escuchar doctrina de Cristo, señor Torá. Ejemplo, le voy a poner ejemplo y una de las doctrinas del mismo Jesucristo, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Doctrina de Cristo? Sí, y esperemos que me refute eso. La iglesia, la confesión, Juan 20:23. Ahí Jesucristo le da una autoridad a los apóstoles de perdonar pecados. ¿Doctrina de Cristo? Sí. Y la estructura de la iglesia, oigan muy bien, la iglesia de Cristo es la que tiene la Virgen María, o sea, la que acompaña a la iglesia. La estructura de la iglesia, Hechos 20:28. Cuiden de sí mismo y del rebaño. Por favor, sus micrófonos ahí, por favor. Es tu moderador. Max, tu micrófono, por favor, hermano. Soldado, veamos, en Hechos 20:28, cuiden de sí mismo. 3 minutos, soldado. Gracias. Listo, cuiden de sí mismo. Oigan bien. Primero vemos el Papa, Juan 21:15, Lucas 22:31, Tito 1:5, donde están los presbíteros, diáconos, a través de la imposición de las manos, y en la iglesia tenemos los papas, obispos, presbíteros, sacerdotes y diáconos. ¿A través de qué? De la imposición de manos. Hechos 8:18, ¿cómo se da el Espíritu Santo? A través de la imposición de manos. Pablo es enviado a la iglesia, Hechos 3:2. Segunda de Timoteo 1:6, la imposición de las manos que tenemos nosotros dentro de la iglesia de Cristo. Por eso podemos decir con toda libertad que tenemos obispos, sacerdotes, diáconos y papas. Ahora ven, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, es columna y fundamento de la verdad. Una sola iglesia de Cristo es la que lleva más de 2000 años. Y las demás no son la de Cristo. Ahora ven, el origen de la iglesia católica significa asamblea o congregación. Y nosotros decimos que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, que en castellano significa congregación. Y también recibe otro término que se llama religión. Los judíos no creían en Cristo, por lo tanto esa no es la religión del mismo Jesucristo. Pero Cristo ya también en el Nuevo Testamento funda una nueva religión, que es religión cristiana, donde ustedes y yo pertenecemos como católicos. Y ningún evangélico puede demostrar todo lo contrario. Aquí me quedo y esperemos que refute mis argumentos, todos los textos bíblicos que yo demostré, que me los refute con Biblia. Con Biblia. Gracias. Adelante. Max, ¿conoces la dinámica de las preguntas? ¿Ya te la explicaron? Un problemita aquí en la emergencia, el hermano Eddie no va a poder estar. Torá, ¿le puedes explicar? Entonces voy a... Sí, un momentito, denme el formato del debate y yo sigo adelante, no se preocupe. Sí, se lo van a dar, Max, ¿se lo puedes dar o Torá le puedes dar cómo va a estar las preguntas, por favor? O tú, Alfonso, hermano Genter. Sí, los 20 minutos de exposición ya se terminaron, Max. 20, pues ya se terminaron para los dos, sí. ¿Verdad? Ok. Exacto, correcto. Ahora vienen los 10 minutos de refutación del señor Torá. De Alfonso, de refutación, después de los 10 minutos de refutación que viene después. Correcto. Y luego vienen mis 10 minutos después de que termine él. Sí, después que viene, 10 de refutación, ¿qué más? Correcto. Después. No van a haber preguntas, van a haber, creo que un careo de 30 preguntas, me había dicho, correcto, ¿verdad? Viene un careo de 30 preguntas. Un momento. Después de los 10 minutos de refutación, va a haber un careo de 30 preguntas. De 30 preguntas. Específicamente sobre la iglesia. Sí, ahora, ¿no? ¿Por qué? Ahora, lo que está un poco confuso, ¿cuánto tiempo va a durar esas 30 preguntas? Porque puede durar hasta más de una hora. Apunta, Max. Son 30 preguntas de sí o no con 30 segundos para decir por qué. Nada más. 30, pero no hay respuesta, no hay refutación, son solo preguntas y respuesta y ya. Sí. Ok. ¿Las preguntas van a ser intercaladas o una persona va a hacer las 30 preguntas y después sigue el otro a hacer sus 30 preguntas? ¿Sí va a ser? Cada uno va a hacer sus 30 preguntas de corrido.
De corrido. Perfecto. A ti te toca Sí, yo voy a moderar moderar, la Torah Alfonso. y a mí me toca... Me llamo Adolfo, Max. Perdón, Adolfo. Voy a moderar a Adolfo. Entonces, 1 minuto para preguntar y 30 segundos para responder, ¿verdad? Sí, con sí o no, o si el hermano quiere poder elegir una opción también si quiere, para darle un poquito más de libertad. Entonces, Depende de la pregunta. Si la persona que sí. pregunta te dice sí o no, o te dice A o B. Si quieren, dejémoslo así para que sea más libre. O sea, tiene que decir sí o no, A o B y responder. Correcto. Con un sí o con un no y después responder y tiene 30 segundos. El debate es sobre cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia de Cristo, eso es. Según las escrituras. Ese es el ¿Este debate. debate es solamente Biblia o ambos pueden usar documentos extrabíblicos o solo Biblia? ¿Cómo se pusieron de acuerdo ustedes? Nos pusimos de acuerdo que sea solo Biblia. Solo Biblia, o sea, no pueden usar documentos. Sí, Alex, ibas a decir algo. Sí, yo fui claro, antes de pensar en mi argumentación, fui claro que yo como católico no soy solo escritura, dije que iba a demostrar padres de la iglesia, Correcto. tradición y Biblia. Pero lo que te estoy diciendo, Max, es que a mí no me puede pedir documentos de ninguna iglesia, ni historia, ni absolutamente nada, porque yo no soy tradición, magisterio, etc. El punto es este. Ajá. Si tú deseas, puedes usar solo la Biblia. Alexander puede usar Biblia, tradición y magisterio. Si Alexander te hace una pregunta que tiene que ver con la tradición, tú decides si respondes o no respondes. No es mi fe. No, pero no es mi fe. Yo no puedo aceptar una pregunta de esa índole, porque no es mi fe. Yo no creo en eso. Sí, Alex tiene derecho a preguntarte y tú tienes No. derecho a no responder. No me puede preguntar porque va a desperdiciar la pregunta. Si quiere desperdiciar preguntas, que lo haga. Otro problema. No sé. Lo que Alex sí puede hacer es contestar cuando él conteste su respuesta con tradición, con lo que él quiera, con la Biblia. Pero no preguntarle ¿Aceptas eso? Si me pregunta, hagamos una cosa, Max, para no me interesa perder tiempo. Hagamos una cosa. Si él me pregunta algo que yo no le voy a querer responder porque se trata de tradición, magisterio y otras tonterías, entonces yo no respondo y él va a desperdiciar su pregunta. Ese es el problema. Yo creo que él está obligado a responder mi pregunta tal cual como yo lo voy a... No estoy obligado porque no es mi fe. Sí, muchachos, les voy a decir una cosa y esto va para los dos, un segundito, tanto para católicos como evangélicos. Y voy a hablar en términos generales. Dos personas que van a debatir tienen que hablar por teléfono, no por texto, por teléfono, es mi humilde sugerencia a todos, estoy analizando a todos, y lo digo por mí mismo. Tienen que hablar por teléfono sobre qué van a permitir, qué no van a permitir, para que no suceda lo que está sucediendo. Si él le quiere desperdiciar sus preguntas, que las desperdicie, Max. Alfonso, escúchame. No, pero es que lo que pasa es que ellos entraron, es improvisado, por eso no estamos de acuerdo casi en nada, pero hagamos algo, hagámoslo así, y si desperdicia la pregunta es problema de él. Debieron haberse puesto de acuerdo los dos, poner reglas sobre qué cosas... Es que ya nos pusimos de acuerdo, Max, no perdamos más tiempo. pero no habíamos quedado en eso, Max, no habíamos quedado en eso. Ahí está La pregunta era... Ahí está el problema. Sí. Aquí el tema es sobre la iglesia y yo voy a argumentar mi pregunta tal cual como yo lo estoy pidiendo y con lo que yo le estoy pidiendo me tiene que responder a mí. Es que yo no tengo esa fe. Alfonso, un segundito. Alexander, tú tienes el derecho a preguntar lo que tú quieras. El problema es este. Si tú le haces la pregunta sobre la tradición, que tú tienes todo el derecho a hacérsela, la pregunta del $1.000.000, si él dice no quiero responder, no quiero, no me da la gana, la pregunta es... Bueno, ya no perdamos más tiempo. Hagámoslo así entonces, no perdamos más tiempo porque ya me estoy aburriendo. Tú tienes Vamos. que decir si el debate tú lo quieres terminar así, lo dejas así. Vamos. Te lo acepto y vamos ya porque es demasiado lo que estamos acá interrumpiendo. Lo acepta. Vamos, entonces, vamos, no tengo problema. Entonces vamos a los 10 minutos de refutación de Alfonso. ¿Estás listo, Alfonso? Adolfo, perdóname. solo para que no te confundas. Bien. Adolfo, perdón. Ok, entonces, Adolfo, tienes exactamente 10 minutos de refutación en 3, 2, 1, adelante. Perfecto, bien. Estoy, la verdad, impresionado porque no se mencionó el Antiguo Testamento casi. Se mencionó allá muy ambiguamente, siendo que el Catecismo también lo dice, el 751, respecto a la eclesía y que significa convocación de personas o congregación. Y eso no lo mencionó o no lo sabe, o no lo quiso mencionar, una de dos. También se menciona muy recurrentemente en Mateo 16, 18,
absurdamente apelando a la piedra. ¿Por qué se sigue apelando a la piedra, a Petros? ¿Por qué? Si no es lo que dice el texto. Nosotros recibimos la palabra del Señor primeramente en griego, hablando del Nuevo Testamento, no en hebreo, no en español. El Antiguo Testamento sí lo tenemos en hebreo y de ahí proviene la palabra cajal. Pero parece que un católico promedio no tiene ni la más pálida idea de lo que significa Petros o Petra. Uno es masculino y el otro es femenino. Y listo. Siempre lo mencionan. La sucesión apostólica, que María estaba con ellos. ¿Y quién dice que María no está con nosotros? Si María era judía, para que lo sepan. No era mexicana. No era palestina, era judía. Era una mujer judía que vivía en el territorio palestino, eso sí. A ver, se sigue argumentando a favor de la Iglesia Católica con la tradición. Eso a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque la tradición no refleja el fundamento bíblico. Para nada. Apaguen sus micrófonos, por favor. No aparece dentro del fundamento bíblico la sucesión apostólica o papal. No aparece. Eso ya es un invento posterior, es un invento tardío. Por lo tanto, ¿para qué lo mencionan? Y si lo mencionan, es evidente que no pueden fundamentar o apelar solo a las escrituras para mostrar la iglesia. Claro, no pueden apelar solo a las escrituras. Por lo tanto, el fundamento no está en las escrituras. Si la sucesión apostólica o papal no inició en las escrituras, yo por eso no tengo que responder absolutamente ninguna pregunta que se salga de las escrituras, porque ellos no iniciaron en las escrituras. No tengo por qué hacerlo. Además, mi fe se fundamenta solamente en las escrituras y no en la tradición. Yo me fundamento en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, en los pactos de Dios, y eso se lo voy a preguntar. A ver si sabe en qué pactos vive. Porque si me va a empezar a negar los pactos y me va a decir que vive en el Antiguo Testamento todavía, entonces el judaizante es él y no yo. Porque evidentemente me llaman judaizante por guardar el día de reposo como si fuese pecado guardar un mandamiento, ¿no? Ahora bien, cuando se habla de la jerarquía apostólica, que también lo mencionó, pero eso tampoco aparece en las escrituras, no hay un solo texto que diga que Pedro mandaba sobre toda la iglesia. Es más, a Pablo le importó un pepino la autoridad de Pedro. Pablo se va, a los 14 años regresa y listo. Fue a ver a Pedro, les contó las cosas, le dieron la mano y listo. Se acabó. Ese es el tema. El asunto principal y el meollo es que no puede un católico jamás, es imposible, es totalmente implausible presentar a la Iglesia Católica solo por las escrituras. Eso nunca lo van a poder hacer. Y religiones han habido muchas. Yo también puedo apelar a la observancia del día de reposo en la historia, pero no lo voy a hacer. Porque si la Iglesia Católica prohíbe el día de reposo, y eso también está en el canon 29, de hecho, no estar ociosos en el día de reposo. Estás haciendo un ruido horrible, Max. Te pediría que apagaras tu micrófono. Si yo te lo apago, no vas a poder encender. Ya. Apágalo, por favor. Para el tiempo, voy a parar el tiempo. Para el tiempo un segundito. No, solo apágalo. Yo te No me interrumpas, Max. yo te tuve un tiempo. Te estoy ¿O querés que te saque de aquí? Tienes que decirme cómo apago mi micrófono, porque tampoco quiero hacer ruido. ¿Estás en qué? Pero estás en el teléfono ahora. Estoy en el celular, sí. ¿Cuántos debates has tenido? ¿220? ¿400? ¿Cuántos? Apaga el micrófono, Max. ¿Cómo se apaga el micrófono, hermano Alexander? ¿Tú sabes cómo se apaga el micrófono? Mentiroso también. Señor Alexander, un segundito. Ahí ya está faltando. Comportate o te saco de aquí. Hermano Alexander, un segundito. Apaguen el micrófono, los irrespetuosos son ustedes. Hermano Alexander, un segundito. La próxima vez que este señor, voy a faltarme el respeto, se acaba este debate. Lárgate de aquí si yo no te necesito aquí, Max. Hermano Alexander, se acaba el debate. Yo no te necesito aquí, Max. Cobardes, lárguense de aquí los dos, cobardes. Voy a estar con este payaso acá, se acabó. Apaga el micrófono, 200 debates y no sabe cómo apagar un micrófono.
no estar con este payaso. Es una no estar con falta este de payaso acá. Bye, respeto este señor. Hermano Alexandre, yo me voy de acá. No voy a estar Vino con a este payaso interrumpir, acá. apaga el Bye, micrófono entonces. Claro, hermano. Cobardes. Me voy. No podemos seguir en el debate por la falta de respeto de ese Cobardes los dos. señor. Son unos cobardes los dos. No. Los cobardes Fuera son cobardes, ustedes, fuera. Los cobardes son ustedes, los cobardes son Fuera ustedes. cobardes, fuera de aquí. Porque ya Fuera. es una falta de respeto. Ahí Falta de vemos que no respeto tiene- es estar ahí vemos- haciendo bulla cuando el ahí otro vemos está que no tiene hablando. la capacidad, permítame, señor Tora, ahí Cobardes, fuera los dos. Lárguense los dos de aquí. El señor Max presume de tener 200, 300 debates y no puede apagar el micrófono. Es un mentiroso, solo lo hace para interrumpir. Eso es lo que pasa. Como si no conociera yo a esas basuras. Son solo basura, un séquito de basura son todos esos. ¿Sí? ¿Vas a seguir, sí o no? ¿O te vas de aquí, cobarde? mírese, por favor. Cobarde. Sálgase de acá del en vivo, señor. ¿Cuál sálgase Yo si no son voy a- ustedes los que yo no están en voy mi a casa? debatir yo no voy a debatir con una persona que le falte el respeto. al Cobarde los moderador. dos, cobarde los dos. Estos son cobardes, no pueden debatir. Max es tu micrófono, querido. Montón de basura, solo son cobardes. Basura, nada más. Entró a interrumpir. Yo nunca te interrumpí, soldado, a ti jamás. A mí Max me interrumpió, solo es una basura. Lo quisiera tener en persona, porque ahí sí se vería qué tan cobarde es. Son basuras cobardes nada más esos tíos. Eso es nada más. Entró a interrumpir, entró a hacer ruido, entró a escupir, Eso es lo único que entró a hacer. Lo único, porque estos tipos son mentirosos. ¿Sí? Eso es lo que pasa con ellos. Presumiendo de tener debates a morir y no sabe apagar un micrófono. ¿Algún católico que sí pueda debatir o no? Porque esa es pérdida de tiempo. Desde Martín, que me retó hace rato, yo no iba a hacer live hoy. Yo no iba a hacer eso. Yo no lo iba a hacer. Realmente. Max piensa que yo lo necesito, que me voy, que me importa a mí que se vaya ese tío. Me importa un pepino si se va. O sea, a mí no me interesa si se va o no. A mí no me interesa. Vamos a ver si aquí hay otras personas, quiero ver. Me voy si me vuelve a interrumpir. El que está interrumpiendo es él, señores. Lo bueno que está todo grabadito, es lo bueno. A ver, doctora Angie, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Es que estamos en tu live todavía. Como estamos en el live del hermano, no podemos dejar entrar personas, no lo permite. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Me salgo y voy a tu live o qué rollo? ¿Hay algún católico que sí pueda debatir o no? Solo dilaciones y dilaciones y dilaciones con estos católicos, señores, es la verdad. Solo dilaciones. Martín Barrientos no duró ni 10 minutos. No sabe nada el señor, nada, de nada, no saben. Yo necesito, fíjate que estuvo muy bien porque yo las preguntas que le tengo destruyen a la Iglesia Católica literalmente y su doctrina. Pero me parece que es mejor debatir con un católico de mayor nivel. Los hay. La verdad los hay. Max y todo ese séquito de mujerzuelas que tiene ahí en su grupo y hombrezuelos y todo ese montón de payasos. Esos solo entran a discutir y eso que se portó educado aquí. El tipo no tiene la capacidad de ser educado en ninguna parte. Interrumpiendo lo que yo estaba diciendo. No, es que tienen miedo. Literalmente tienen miedo, son miedosos. Son un séquito de miedosos, mentirosos, levantadores de calumnia. No, esos tipos se meten en todo. De verdad, así son. ¿Ya? Si hay un católico que pueda entrar, entre. Y debatimos. Aquí conmigo habrá un católico que quiera debatir con Torá. Que escriba abajo, por favor. Sí, mira, hermano, perdóname, pero la verdad que tú crees que yo me voy a dejar chantajear por estos. Ellos no son nadie. O sea, a mí no. Sinceramente, Max y todo ese montón de payasos, a mí no me interesa debatir con ellos. Yo no voy a hacerme famoso por debatir con esta clase de personas. No me interesa. Que no se sientan mucho, o sea, y están en decadencia además. Pero fue Martín Barrientos el que me dijo a mí, vente, te reto, ven ahora. Él fue el que lo dijo. ¿Sí?
Él fue el que lo dijo, no yo. Fue él, o sea, yo no, de hecho, yo no iba a abrir ni siquiera el live, no lo iba a hacer. Si hay un católico que sí pueda debatir, venga. Si no, bueno. Hermano Gerson, no sé, no te perjudica salirte del live y venirte para acá. ¿No te perjudica? No, sin problema. Bueno, vente entonces, por favor, para no... Vente, te dejo entrar a ti primero. Nadie quiere debatir con vos. Vos con B alta puso este señor católico aquí. Tampoco hay que abusar, digo, o sea, no es que yo tenga la mejor ortografía, pero vos con B alta sí es ya demasiado. Betty Valenzuela quiere debatir. No, yo prefiero despulgar a mi perro con los ojos vendados que debatir con Betty. Prefiero eso. Betty no. Betty sí no. Betty sí no. No. Mejor despulgo a mi perro en una noche oscura y con los ojos vendados. Mejor. Mejor. Estos solo shows son. Una de shows. A ver. A ver quiénes están acá. Católicos. Los conocemos de YouTube. Da que Mar es tremendo grosero. A ver. ¿Por A qué ver. lloras, nena? ¿Por qué Ay. los bajas? ¿Por qué no pudiste, nena? Ok, bla, 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 bla. A ver, vamos. Yo lo acabo el debate ahí, vamos. Ah, Yo miro bueno. el mismo. Prende la cámara. Listo. Presta la cámara Con mucho gusto. Que prenda la cámara. Tú sabes que